Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Osorno en Vivo, podcast. Conduce Alejandra Ulloa. Una alegría, como siempre, estar con ustedes en los podcasts Osorno en Vivo. Así que agradecer, como siempre, su compañía. Y vamos a estar conversando un tema que ustedes han estado pidiendo porque no siempre están los accesos. Así que accedió a conversar con nosotros una mujer maravillosa, una abogada osornina. Eres osornina, por cierto. Osornina de nacimiento. Ya, osornina. Entonces Vámonos. estamos bien, porque la conozco de Osorno, pero originalmente no sabía. Así que estamos con la señorita Marcela de la Barra, así que te damos la bienvenida, Marcelita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, contenta de estar aquí y de poder responder las dudas que se tengan. Muchas gracias a ti porque te molesté toda la semana, te llamé a todas las horas posibles, Sí. así que gracias por la gentileza, la cercanía, la buena disposición también para poder apoyar. Gracias, no a ti, yo decía que me sacó de la zona de confort porque por mi profesión yo me dedico más bien al derecho laboral, ahí hice mi especialidad, mi magíster. Y hoy día se me ha pedido hablar sobre otro tema que no voy a adelantar, que me obligó a estudiar, porque los abogados siempre estamos estudiando. Bueno, y como en todas las profesiones, la verdad, uno siempre se tiene que estar actualizando porque no todos lo sabemos, sino que hay muchas cosas que van surgiendo y tenemos que ir aprendiendo con el paso del tiempo. Oye, a propósito, antes de comenzar, Marcela, en derecho laboral también hay mucho que conversar, así que yo creo que vamos a tener después, más adelante, una segunda patita si tú así lo quieres. Perfecto, feliz. Porque hay muchas dudas y la gente, uno busca a veces información y no es la más fidedigna en las redes sociales Sí, y todo se eso. informa Entonces, por Google, por sí. cosas. No está mala, porque todos podemos Sí. informarnos por ahí, pero siempre es Pero mejor las acudir al leyes van especialista. cambiando, sí. Empecemos con un juego, Marce. Perfecto. Ya, vamos. Color favorito. Azul. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Uy, sabes lo que la gente está pensando, yo creo. Que eso sí. Pero para ayudar y para copuchar, puede ser también. A mí, mira, voy a ser sincera. Más que para ayudar, que me gusta ayudar, pero para copuchar. Sí, también. Yo soy como, sí, yo soy desordenada, perdónenme, ya no voy a cambiar, olvídense. Comida favorita. Comida favorita, me gusta mucho el espagueti, sí. Con, Oh, sa- qué con salsa Alfredo. Sí. rico. Oh, maravilloso. Hombre ideal, no, mentira, no contestes eso. Yo, ustedes saben, no comprometo a los invitados, tampoco me comprometan a mí, así que no. Una vez un invitado me empezó a mí a hacer preguntas, mira, tú tuve que responder sinceramente. O sea, 70% de sinceridad. Claro, No, puedes sí. decir todo lo que piensas. Sí, exactamente. No, fui sincera, Qué bueno. sí, no me puso en apuros por lo menos. Eso es bueno. Así que le voy a enviar un besito y cariño también a Luciano porque fue súper buena onda y no salió súper lindo el podcast. Entretenido, Sí. Marcela, cuéntanos un poco porque hoy en día vamos a hablar de dos grandes temáticas, un poco que tiene que ver una parte con familia, pero vamos a partir también con todo esto que está hoy en día en boga de los cambios de apellido, que algunos quieren el apellido materno primero, y nuestro deber como Osorno en Vivo y como comunicadores es informar y no hacer un juicio porque cada uno tiene una historia de vida distinta y por qué elige lo que elige. En realidad, yo lo único que puedo decir, que es el último desorden que hago, de ahí me pongo seria, es que a mí me jodieron mis papás, por Marce. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no sé si me costaba estudiar, pero escribir mi nombre, Era te complicado. juro que era complicado. Y me ponen Alejandra Macarena, o sea, ¿cómo para escribir eso? Y mi apellido, uno es corto, pero el otro es larguísimo. Entonces, de verdad, Sí, es un trauma. mi mamá no está, pero papá, pucha, te pasaste. De verdad te pasaste. Partí con hilo traumado, que Sí. yo recuerdo, me voy a remontar muy atrás, pero cuando di la PSU, mi nombre y mis apellidos no entraban en ninguna parte. Nunca entraban en nada, hasta el día de hoy, de hecho cuando son muy cortos los espacios, no. Un Pero timbre bueno. nomás, Marcelita, porque mientras terminas de escribir va a ser largo. Sí, fue muy Y fácil, sí. me imagino que lo tuyo harto papeleo. Y ahora sí, te doy pase para que nos cuentes un poco, porque hay muchos jóvenes que están con esta duda, cómo se hace el proceso. Cuéntanos tú todos los pormenores que sepas respecto a la Bueno, ley. esta situación que ustedes me preguntan hoy día tiene que ver con una reforma legal que realizó la ley 21.334 que permite el cambio por única vez
del orden de los apellidos. Ya, una vez, ya después no te puedes arrepentir. Sí, aquí hay Perfecto. varias alternativas que tendríamos que conversar. Primero, cuando un niño nace, ya, y hay un padre y una madre, ellos pueden definir el orden de su apellido. Ya. Lo que sí, esos hijos... Te de puedo ir esa- interrumpiendo por supuesto. porque ustedes quizás les van a ir apareciendo las mismas dudas. Por eso esta vez voy a ser rota con los invitados, pero es nada más Está que para perfecto, informar. Perfecto. Supongamos que tengo un hijo y Ya. no quiero que tenga, yo no pienso así. Estoy Ya. pensando alguien que pudiera pensar. No quiero que tenga el apellido del papá primero. Ya. Entonces, como mamá, ¿puedo decidir? O como No. los padres son ambos, tienen que decidir. Habiendo ambos padres, la ¿ya? ley habla de dos distinciones. Que tiene que haber un acuerdo total o, en su defecto, moneda al aire. Literalmente, moneda al aire en la oficina del registro civil se decide cuál es el orden de los apellidos. Pero tiene Cuando que haber- son bebés. Sí, cuando son bebés, cuando nacen. Y eso también se puede hacer. Sí, hoy día se puede en virtud de esta nueva ley. Ya nosotros podemos elegir el orden de los apellidos, pero tiene que haber una elección conjunta entre la pareja, ya sea un matrimonio o una pareja de hecho. Ahora me voy al lado del papá, porque yo soy bien igualitaria, que sea los mismos derechos. Y si el papá quiere y dice, quiero renunciar a que tenga mi apellido, y vaya el de la mamá primero, ¿en común acuerdo se puede? Claro, pero no es que renuncie a que tenga el apellido del padre lo va a tener igual, pero O sea, en segunda claro, línea va a tener el apellido de la madre primero. Ya, Pero tiene que pero haber en un común acuerdo se siempre puede. en Ok. acuerdo. Y eso marca la afiliación, es decir, todos los hijos que tenga esa pareja va a tener primero el apellido que elijan con respecto al primer hijo. Eso respecto de los menores de edad, los recién nacidos, digamos. Ya, pero acá tengo otra duda, o sea, tú me dices todos los hijos, o sea, el segundo, tercer hijo va a ser lo mismo. Efectivamente, eso lo dice la ley, de la pareja, por supuesto. Oye, pero igual es complicado porque si el segundo hijo no quiere lo mismo, después hay que hacer la Eso inversión es de nuevo. Sí, una tremenda alteración. Por eso es que Sí. la idea es que si el hijo va a tener el apellido materno primero, todos los demás hijos tengan el mismo orden de apellido. Perfecto. Cuando eso quiere la ley. Ya. Nuestro legislador ha querido que haya un orden también. O sea, no es que uno se llame Pérez González y el otro González Pérez, porque finalmente son hermanos y cualquier situación, por ejemplo, para temas de herencia posteriores puede generar problemas. Entonces, ok. idealmente que tengan, o sea, no idealmente, la ley lo exige, que todos los hijos de esa familia, de esa pareja, tengan el mismo orden que ingresaron respecto del primer hijo. Qué interesante, sabes que no tenía idea. Ahora ya más grande, ¿a qué edad pueden decidir los niños A ver, hay que o niñas? hacer una distinción. Esta ley viene a establecer una forma de alterar el orden de los apellidos, ya a través de Perfecto. un procedimiento voluntario cuando uno tiene 18 años respecto de esta ley, porque después vamos a hablar de otra ley que también lo permite, pero es un procedimiento donde se requiere abogado, donde se demanda, donde es otra ¿Ya? situación. ¿Tienen que haber causales o no necesariamente? En este caso no. El Ya. mayor de 18 años, en virtud de esta ley que yo estoy explicando, que es la modificación inversa del apellido, tiene que ir directamente al registro civil a hacer la solicitud. Es un Perfecto. trámite que no requiere costo, que incluso no es necesario que lo haga un abogado. Algunos prefieren porque hay que juntar cierta cantidad de papeles que lo lleve el abogado, pero en estricto rigor la ley permite que lo puedan hacer directamente en el registro civil. Mira qué interesante porque antiguamente, yo ahí estoy desactualizada con eso, pero hay gente que no era el cambio de apellido, antiguamente era el cambio de nombre porque no les gustaba, porque todas las hermanas se llamaban igual y el costo era altísimo. Entonces, qué bueno el dato Ahora, también que nos estás Sí, dando. pero ojo que este es el cambio de apellido, no de nombre. Sí, Ya, no, eso quiero no, ser sí me súper queda clara claro, con eso. pero también para hacer el alcance, Sí. como tú dices, de que es gratuito porque alguien se puede estar complejizando la vida con eso. Claro, claro, es una tremenda ayuda que hace la ley para, especialmente pasa mucho en caso de abandono parental de la madre o del padre y tienen el primer apellido, entonces quieren cambiar el orden y ha sido una situación muchas veces traumática. Entonces eso finalmente lo que hace es, yo creo que ayudar también a que este trámite no sea tan engorroso, porque esta es la explicación de esta ley, pero yo les digo también que hay otra ley cuando no se cumple con los requisitos, cuando eventualmente se quiere cambiar o se quiere suprimir un apellido, por ejemplo. Se es otra puede alternativa. suprimir un apellido. Claro, podría yo eventualmente tener el apellido solo de mi madre dos veces, o el de Ya. mi padre 2 veces eventualmente, pero eso se hace en virtud de otro procedimiento, ya que ahí Ya. sí es un procedimiento voluntario que se hace en el Tribunal Civil, donde se requiere abogado, donde se hace una solicitud y donde se establecen ciertos requisitos, ya, por ejemplo, aquí está el cambio de nombre o de apellido, que el nombre sea o el apellido sea risible.
ya Ya. que pasaba muchas veces de repente que hay nombres que se prestan para para bullying o quizás para algunas situaciones Ok. que de menoscabo para quien tiene el nombre. O en su defecto cuando una persona ha sido conocida por más de 5 años, ¿ya? Hoy día también hay un respeto. A mí me toca, que también soy abogada de colegio, de repente los papás van a pedir, mira, mi hija o no tiene relación con el papá o no tiene relación con la mamá, entonces yo quiero que el primer apellido que lleve sea tal. Nosotros tenemos que Ya. respetar ese apellido. Por lo tanto, a la alumna o el alumno de pequeñito le llamaron por un nombre. Y toda su vida se ha llamado así. Entonces, nosotros podemos hacer eso cuando ya son más grandes, pero la ley nos pide que al menos sea reconocido por 5 años. ¿Y cómo lo probamos? Perfecto. Con testigos. Es un procedimiento voluntario, es un procedimiento simple, pero sí tiene un costo que es del abogado y que es del receptor judicial. Pero es posible Perfecto. modificarlo también. Ya. ¿Sabes qué? Ese dato tampoco sabía que se podía eliminar uno de los apellidos. ¿Ustedes sabían, chiquillos? Yo esa parte no la conocía. Claro, se puede hacer en virtud de ese procedimiento. Ahí tiene que tener también el consentimiento de ambos padres, porque si quiere llevar solo el de la mamá o solo el del papá, ¿no? De eso se trata, digamos, el procedimiento. Lo que sí esto se publica en el diario oficial y hay ¿Ya? un plazo para oponerse. Eventualmente el padre podría decir yo me opongo, pero tiene que comprobar por qué se opone. O sea, finalmente es porque no se cumple el requisito legal. Y Perfecto. muchas veces pasa que no hay ningún tipo de relación. Entonces, simplemente el trámite se hace para efectos de que pudiera la otra parte decir no, esto no es verdad, pero no pasa prácticamente. ¿Sabes qué? Quiero hacer un alcance respecto a los que nos comentas, que emocionalmente es súper potente, es Sí. importante, pero como tú también dices, hay temas legales. Entonces yo no sé si también hay por ejemplo, un acompañamiento psicológico o legal antes de tomar la decisión, porque también al cambiar el apellido, no sé si también renuncias en caso de herencia. La filiación no se altera, ¿ya? La Ya. filiación no se altera. Si yo tengo un papá o una mamá que no estuvo conmigo toda la vida y yo me cambio el apellido o simplemente yo lo suprimo, más bien me pongo el apellido de mi mamá o mi papá 2 veces, la filiación no se altera. En mi Perfecto. certificado de nacimiento va a aparecer quién es mi padre y quién es mi Ah, madre. ok, Así que ok. no hay alteración de la Ya, de la entonces eso herencia, es sí, buenísimo, efectivamente. buenísimo. Salvo que haya un cambio de filiación, que ese también es otro procedimiento, Ya. pero no vamos a centrar en esto hoy día. Pero no. ¿Está ocurriendo? ¿Está en aumento? ¿Va o no? Más bien, Yo creo que, no sé si es percepción mía, que al comienzo cuando apareció la ley como sí, que fue mucho efectivamente más. fue un boom cuando apareció y hubo mucha pregunta, nosotros los abogados, mucha pregunta también en el registro civil, pero ha ido disminuyendo un poco la intensidad. Muchos también, como es un trámite administrativo, lo van a hacer directamente. Entonces, a nosotros los abogados no nos llega mucho este tema Perfecto. cuando ya hay un cambio, digamos, de orden de apellido. Ahora, cuando se quiere suprimir, eso sí, todavía tenemos que ver nosotros. Pero Claro. como se puede hacer directamente, la gente lo va a hacer directamente al registro civil, lo que le simplifica también la vida a las personas, porque, como tú también dices, muchos tienen una historia traumática. O sea, la mayoría se quiere cambiar el apellido por situaciones que son de abandono regularmente o incluso situaciones mucho más graves que nosotros nos Claro, toca ver claro y que tampoco ellos quieren contárselo a todo el mundo. Entonces Por es supuesto. muy bueno que este trámite sea justamente eso, un trámite. Entonces le alivian la vida a todos, porque en un procedimiento judicial estas cosas sí aparecen, los detalles, pero por qué quiere cambiarlo, cuál es el objetivo. Entonces también un poco es más doloroso muchas veces para quien lo solicita. En cambio, este procedimiento, al ser un trámite simple, no genera o quizás no trae ese costo tan doloroso que puedes tener, digamos, la historia de vida de cada persona que pide este cambio. Quiero contarles nuevamente que estamos conversando con la abogada Marcela de la Barra, para que ustedes que se están incorporando, estamos viendo todo lo que tiene que ver con la ley de los cambios de apellido, el orden y todo eso, y te agradecemos, Marcela. Que te quiero destacar algo que no Cuenta. siempre se da. Mira, no solamente siento que estoy conversando con una abogada, sino que con un ser humano increíble, porque los abordas con mucho respeto, y también, como hablábamos al comienzo, todo el mundo vive realidades distintas, y también hablas de que no es algo antojadizo, sino que no estamos para hacer un juicio de quién lo hace o quién no lo hace, pero sí, como tú dices, efectivamente a veces hay situaciones muy dolorosas y que marcan a las personas, y que cada uno tiene sus razones, y es muy bueno poder informar, porque no todos
todos tienen acceso a llegar a un abogado, una abogada, entonces eso se agradece muchísimo. Muchas gracias, Alejandra. Yo siempre digo que uno antes de ser profesional es persona, así que yo quiero que me traten como me gustaría ¡Qué linda! que no sé, como, o sea, trato a la gente como quiero que me traten a mí, en el fondo, es la idea. Uno tiene que dignificar también su profesión, buscar hacer lo mejor posible en pos de ayudar también a las personas. O sea, esto es un trabajo, pero también es un servicio. Yo lo veo como de eso porque me gusta lo que hago también, entonces para mí es grato hacerlo y lo hago con cariño. Porque Y en las me gusta. circunstancias que te conocí de casualidad, Marcela, eh, sé que ese es tu espíritu, siempre de ayuda, de servicio, de hecho trabajas también de alguna manera con eso. Y me gustaría, no sé si también tienes consulta que pudieras dar tu contacto, si es que tienes, o alguien que te quiera ubicar donde te ubica, para poder hacer sus consultas y pasamos al próximo tema antes que se nos vaya el tiempo. Vamos a pasar la publicidad. Sí, Sí. mira, yo atiendo en el edificio Los Carreras, ¿Ya? oficina 16. Ya, ahí están, bueno, mi número de teléfono por si me quieren llamar es 986 16 26 79. Ese es mi número de trabajo, la verdad. Así que con cualquier Perfecto. consulta me la pueden hacer ahí también. Los Carreras 1145, se me había olvidado pequeño Ah, ya. detalle de decir el número, De todas oficina maneras, 16. Siempre que me llamen antes, porque por la vida ajetreadamente que uno tiene, Sí, yo muchas veces no corres estoy en la harto. oficina todo el día, de hecho estoy muy poco, entonces cuando toca atender gente voy, porque regularmente nuestros trámites son en tribunales, entonces estamos en las mañanas ahí o en otras cosas personales, de repente que uno tiene otros trabajos que tienen que ver con el derecho, pero que no están ahí desarrollados en la oficina, pero ahí atendemos regularmente. En todo caso, para que ustedes también sepan, que nos sigan en las redes sociales y en la página obviamente Osorno en Vivo y pueden revivir después los capítulos, así que ahí van a poder encontrar el contacto. El próximo tema, Marcela, cuéntanos tú un poco, Sí, introdúcela. vamos a hablar un poco del tema que también es importante para mucha gente, que es el tema de la pensión de alimentos. Ya un poco, más que pensión de alimentos, todos los derechos de familia. También hubo una modificación legal hace poco, donde se creó el Registro Nacional de Deudores, se modifica la ley 14.908 de abandono de familia y se dan unos nuevos derechos, o en realidad más que nuevos derechos se vienen a complementar una situación que en este país era bien dramática, que es el no pago de pensión de alimentos, tanto de padres como de madres, porque eso también tenemos que Sí, decirlo. es súper importante destacar eso. Sí, efectivamente. Sí, yo quiero también destacar que hay unas mamás increíbles que están con sus hijos siempre ahí en todas, pero también hay unos papás que, como uno dice coloquialmente, me saco el sombrero, están con sus hijos, los acompañan, se hacen cargo del colegio y yo creo que eso habla de seres humanos increíbles, así como hay mujeres maravillosas, hay hombres maravillosos. Pero ahora sí vamos con lo de la ley. Bueno, esta modificación legal crea el Registro Nacional de Deudores y establece una forma de ejecutar este cumplimiento de las deudas de los alimentos que antes no teníamos. Es decir, muchas veces pasaba que habían deudas multimillonarias y yo cómo cobro. Entonces, ganábamos las demandas, qué sé yo, teníamos lista el monto de la pensión, pero para efectos de cobrar, si el papá o mamá no tenían un trabajo formal, ninguna posibilidad. Ya. Y hoy día esto viene a ayudarnos un montón, porque al crear el Registro Nacional de Deudores, una persona que tiene una deuda de alimentos hoy día está inhabilitada de varias maneras. Ah, ok. Ya, por ejemplo, el hecho de pedir préstamos hoy día. El aparecer en el Registro Nacional Aparece de automático en Deudores, el sí, sistema, ya. aparece, o sea, no automático. ¿Qué nos pide la ley? Que hayan 3 deudas, 3 cuotas impagas. Ya, y este sistema funciona de oficio. Entonces, habiendo 3 deudas impagas, se va esta persona al registro de deudores. Sí, Y no, uno a eso me refería. Ya después de esas 3 Sí, cuotas queda automático en el automático, sistema. Sí, Ok. sí, en eso también nuestros tribunales han hecho un esfuerzo bien impresionante, hay que decirlo también, porque muchas veces la gente se enoja de repente con esto que es lento a veces el sistema, y efectivamente lo es. Pero también tienen pocos funcionarios, entonces los funcionarios hacen lo que pueden con lo que tienen. También ¿Tienen hay que decirlo. pasar antes por mediación? A ver, primero hay que decir lo siguiente: si yo tengo un hijo con una persona X que no paga la pensión, ¿Ya? yo tengo que pedir los alimentos. Los alimentos no se dan por el solo hecho de tener un hijo. Perfecto. Entonces hay gente que me dice, mira, pero es que él no ha pagado, nunca pagó en toda la vida. Y dije, pero ¿usted pidió alguna vez los alimentos? No. Entonces ahí hay un problema, ya tenemos que pedirlos, ser diligentes. ¿Ya? ¿Y cómo se piden? Lo primero es que la ley nos exige es una mediación.
Ya, hay centros de mediaciones públicos que ustedes pueden buscar las páginas y pedir hora con su clave única. En esa mediación pueden pasar dos cosas: que lleguen a un acuerdo o que no Perfecto. lleguen a un acuerdo, o Ya. que el papá no se presente también, o la mamá O no se la presente. mamá. Ya, y si hay un acuerdo, perfecto, se sube al tribunal, eso lo hace la Ah, ok. mediadora, Ya. se acabó la causa. Después, si es que eventualmente no se llega a un acuerdo o el papá o la mamá no asiste a esta mediación se frustra. Ya. Y esto nos da el pie para poder iniciar una demanda. Ok. Ojo con las mediaciones que duran aproximadamente 6 meses, entonces de repente la gente Ah, llega a una ya, mediación ya. del año pasado, no sirve. Y ya, ya, ok. ¿Ya? Ya. Entonces dura 6 meses para efectos de que podamos interponer una demanda de alimentos. Ok. Interponemos la demanda de alimentos y logramos la resolución. Y cuando ya tenemos la resolución y no hay pago, podemos ejercer estos derechos que nos establece esta nueva ley. Pero esa es la dinámica. Marcelita, te hago una consulta. Cuando, no sé si tengo entendido que eso se eliminó, pero así contéstanos como brevemente para pasar a otra duda, ¿Ya? que es cuando los papás no o las mamás no tenían para pagar, se demandaba a los abuelos. ¿Eso ya no corre o sí? Sí. Todavía está la se puede posibilidad hacer. de demandar a los abuelos, pero no es como que no puede, sino que obviamente yo tengo que demandar a los abuelos. Ya. ¿Ya? O sea, el papá o la mamá no me pagó nunca, entonces yo tengo a los abuelos y los puedo demandar. Obviamente el tribunal tiene consideraciones. ¿Cuáles son las Ok. consideraciones que se fijan siempre? Es el ingreso. Estamos hablando de abuelos Si que son adultos mayores adultos también. mayores y jubilados y ganan una pensión miserable, probablemente lo que el tribunal fije va a ser un monto simbólico, pero sí Ok. los va a fijar. O sea, está esa posibilidad todavía. Ya, yo pensé que ya no existía, así que igual, bueno Sí, saber. todavía está Mira, esa posibilidad. otra duda que tengo, porque quizás a muchos de ustedes les ha pasado, son dos preguntas más que en este minuto me surgen. Una, así como se regula alimentos, también el tema de las visitas, que pasa tanto, insisto, con hombres y mujeres, pero también pasa, siento que mucho más frecuente con los papás que a veces no pueden visitar sus hijos. Entonces, así como se exige también el pago, también la visita. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando, o al revés, y se niega la visita al papá o a la mamá? ¿Qué hacemos? Y muchas veces no hay plata, o cómo contrato un abogado, no puedo ver mi hijo, ¿qué hago? Bueno, efectivamente es un tema que a mí me llega mucho en la oficina, ¿ya? Y pasa también que hay un desconocimiento a veces de los padres o madres que no tienen el cuidado personal del niño, que dicen, bueno, mi pareja o expareja no me deja ver, entonces, ¿qué puedo? Yo pago la pensión, estoy al día con todo, qué sé yo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un padre o madre diligente que no puede ver a su hijo tiene que también buscar la opción de verlo a través de los tribunales. Misma historia que ya les expliqué. Primero, mediación. Pero Tenemos que citar al padre o madre que tiene el cuidado personal del se podría hacer antes, supongamos que lo va a ver, porque he escuchado gente que lo hace, no sé si sirve o no sirve, pero va, no está el hijo y deja una constancia en Carabinero que no estaba, Sí. o eso ya no corre. Sí, pero aquí hay que distinguir siempre. Si yo Ya. tengo las visitas fijadas y la otra parte incumple, yo tengo que Ah, dejar ok, una constancia. ya. Pero si yo no tengo visitas, no ok, tengo sí, absolutamente nada, sí, tengo que hacer este proceso. Es decir, perfecto. demandar las visitas, pedir visitas, ¿ya? Entonces se va a pedir la visita, eso es misma historia que con la pensión de alimentos, una mediación. Agradecer como siempre a nuestros tremendos y grandes auspiciadores que hacen posible los podcasts Osorno en Vivo, a Restaurant Panca, sabor peruano, donde estamos aquí en esta hermosa terraza. Y bienvenido a un nuevo auspiciador, Minimarket.nieve en Avenida Perú 1062 en Rahue Alto. Madecoff Ferretería, ubicado en Bahía Mansa, San Juan de la Costa. Kinestética, un centro de estética y belleza, ubicado en Doctor Montesino, 1595, cerquita de la clínica alemana. Agradecer, como no, al kiosquito Confitería en Justo Geyser 958, al restaurante y cocinería El Américo, que también está en Feria Rahue, local 1, y por como no, agradecer a JL Producciones. Hay que distinguir si las visitas están fijadas o si no. Si no están fijadas, es la misma dinámica que para efecto de demandar los alimentos, es decir, mediación. La mediación puede resultar o se puede frustrar. Si eventualmente se frustra, hay que buscar sí o sí un patrocinio de abogado. No son causas que la pueda presentar ninguna persona natural si no tiene el título de abogado, ¿ya? Entonces tienen que sí o sí buscar un abogado para poder presentar esta causa. ¿Los abuelos igual tienen derecho a visita? También tienen derecho a visita. Ah, qué bueno. Sí, también tienen derecho a visita. Hay ahí que ver la pertinencia o no.
Obviamente cuando el derecho lo ejerce el padre-madre tiene mucha mayor importancia que si lo ejerce un tercero, pero también está la posibilidad de que los abuelos puedan solicitar estas visitas. Mira, te hago otra consulta, Marcela, ¿por qué? Porque yo trabajé también hartos años en colegio, entonces Ya. los papás o las mamás llegaban y como me contaban a veces las situaciones personales, particulares, y ahí uno un poco dice cómo funciona y quizás trata de ayudar de lo poco que uno a veces entiende o sabe. Pero, ¿qué pasa si una mamá o un papá está al cuidado del hijo y encuentra una pareja y se va? Y deja al hijo con los abuelos. Y se entera papá o mamá. ¿Puede hacer algo para que esa plata llegue a los abuelos? Porque finalmente el dinero va para el hijo, para la hija, no es para la pareja. Entonces, Sí. eso es como también súper importante tocar ese tema. Sí, es muy importante que si alguien distinto al papá o la mamá tiene el cuidado personal del niño, o al revés, de repente hay un papá que está pagando la pensión, se va la mamá, le deja el cuidado de los hijos al papá, o al revés, la mamá... Aunque lo haga de manera informal, así se fue, no Sí. dejó ningún papel y se fue. O sea, uno Puede puede pasar. dejar un hijo así, o sea, no Sí. es la idea, pero se puede. Sí. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo recibo a este niño o niña, soy abuela, soy mamá, soy papá, que no tengo el cuidado personal, tengo que pedirlo. Mientras Ok. que uno pida el cuidado personal, que también es un trámite que se tiene que hacer con abogado, para la justicia chilena o para nuestro derecho está al cuidado de la madre o del padre. Mm. Y si no cambia esa circunstancia, si yo no lo pido, el Estado nunca lo va a saber. Entonces, por eso Ok. tengo que hacerlo. Entonces, también me ha pasado que me he encontrado con sorpresas de que me dicen, o sea, mi hijo, o sea, mi pareja abandonó a su hijo hace 10 Sí. años y yo tengo hoy día una deuda de 20 millones de pesos de alimentos. El problema es cómo nosotros podemos pedir la prescripción. O sea, hay formas, pero es difícil. Entonces, ojo con eso. Lo mismo cuando los alimentos cesan, ya cuando no hay Ya, condiciones ya. para que se mantengan. Por ejemplo, ya cumplió los 27 años. Terminó una carrera terminó y la todo eso. carrera, etcétera. El padre o madre que paga los alimentos tiene que pedir el cese de los alimentos. No cesan por el solo Ministerio de la Ley. Entonces también nos encontramos mucho con estos casos de deudas eternas, de hijos que tienen 50, 60 años y le están quitando hoy día los fondos de pensiones porque legalmente se puede. Entonces también Uy. sean diligentes con eso. Ok. Marcela, te cuento que el tiempo se ha ido rapidísimo y yo quedé con un montón de dudas de toda esta explosión que te decía que yo Sí. escuchaba, pero te queremos agradecer la gentileza y contarles a ustedes que hemos estado con Marcela de la Barra, una abogada increíble, la pueden contactar y te teníamos un regalito, Marcela, Ay, para que muchas endulces tu gracias. vida. Así Gracias, que muchas gracias. súper agradecida, ha sido súper ameno, súper informativo, creo que quedamos súper claritos y te dejamos la cámara, tu cámara, para que puedas dejar algún mensajito y despedirte. Perfecto. Bueno, yo espero que se haya podido entender. Son informaciones que a veces no son tan fáciles de explicar y de repente se hace medio difícil entenderlo, pero he tratado de explicarlo estuvo de la clarísimo. forma más coloquial posible para que se entienda, quizás no tan técnico, para poder para que ustedes también puedan informarse respecto de cómo proceder en estos casos. Y nada, simplemente agradecer la invitación. Lo pasé muy bien, No, se a hizo muy ti, corto. sí. Siento que faltó mucha información por entregar. Yo creo que no pudimos abordar quizás con tanta profundidad, pero porque también la idea es que sea una pincelada y que el Te que voy a quede hacer con volver, Marcela. sí, con alguna duda. Un aplauso para la Marce, es seca. Muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy bien y me trataron increíble. Así que muchas Gracias, Marcela. De verdad, súper contento y a ustedes por la sintonía, que nos sigan en todas las redes sociales. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Esto fue Osorno en Vivo, podcast. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de osornoenvivo.cl.